Gracias a las leyes de seguridad social, los mexicanos tienen derecho a recibir una pensión mensual una vez que se retiren de sus actividades laborales. Sin embargo, existen casos en los que los jubilados pueden perder este beneficio si no se tienen en cuenta algunos recaudos. Los pensionados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS pueden perder el pago de su pensión en caso de decidir reincorporarse al mercado laboral. Si la institución detecta la percepción de un salario, el adulto mayor será dado de baja del cobro de su manutención, derecho a pensión y riesgos de perderla. En México, gracias a las leyes de seguridad social, los ciudadanos tienen derecho a recibir una pensión mensual una vez que se retiran de sus actividades laborales. No obstante, existen ciertas situaciones en las que los jubilados pueden perder este beneficio si no toman las precauciones necesarias. Este es un aspecto crítico a considerar para aquellos pensionados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Riesgo de perder la pensión al volver a trabajar. Una de las principales razones por las que los pensionados del IMSS pueden perder su pensión es si deciden reincorporarse al mercado laboral. Si la institución detecta que el pensionado está recibiendo un salario, el adulto mayor puede ser dado de baja del cobro de su manutención. Esto se debe a que la percepción de un salario puede considerarse como una señal de que el individuo ha vuelto a ser económicamente activo, lo cual puede invalidar su estatus de jubilado bajo las normas actuales del IMSS. Requisitos para volver a trabajar sin perder la pensión. A pesar de estos riesgos, existen ciertos requisitos que, si se cumplen, permiten a los jubilados reincorporarse al mundo laboral sin perder su pensión. La Ley Federal del Trabajo establece que los adultos mayores pueden volver a trabajar de manera legal una vez retirados, siempre y cuando lo hagan bajo ciertos términos, modalidad de honorarios. Para evitar la pérdida de la pensión, la ley estipula que los jubilados deben prestar sus servicios a través del sistema de honorarios. En esta modalidad de contratación, no existe un vínculo de dependencia con la empresa, sino una relación comercial en la cual se intercambian servicios laborales por dinero. Este trabajo es considerado independiente, y los pagos recibidos se denominan honorarios en lugar de salario. Requisitos específicos para reincorporarse al trabajo. Para que los jubilados puedan regresar al trabajo sin perder su pensión, deben cumplir con los siguientes requisitos específicos. 1. No ocupar el mismo puesto de trabajo. Los jubilados que deciden reincorporarse al mercado laboral no pueden hacerlo en el mismo puesto de trabajo en el que cotizaron antes de jubilarse. Esto significa que deben buscar una nueva posición que no esté relacionada directamente con su anterior empleo. 2. Tiempo mínimo desde la jubilación. Es obligatorio dejar pasar un periodo de al menos 6 meses entre la fecha de la resolución de la pensión y el inicio de una nueva actividad laboral formal. Este tiempo permite una clara distinción entre el periodo de jubilación y el nuevo empleo. 3. Salario menor al 50% del último percibido. El nuevo salario debe ser al menos un 50% menor al último salario percibido antes de la jubilación. Además, las cuotas por maternidad, invalidez y vida ya están cubiertas por la pensión, por lo que no se deben descontar nuevamente del salario. 4. No volver a cotizar bajo la Ley 73 del IMSS. Según el artículo 196 de la Ley del IMSS, una vez reincorporado al trabajo, el jubilado no debe volver a cotizar bajo la Ley 73 del IMSS. Esto significa que cualquier nueva cotización debe realizarse bajo un régimen diferente. Consideraciones finales. Para aquellos jubilados que recibieron su pensión bajo la Ley 73 del IMSS, puede resultar insuficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. Por lo tanto, retomar la actividad laboral puede ser una opción viable para obtener ingresos adicionales. Sin embargo, es crucial cumplir con los requisitos mencionados para evitar la pérdida de la pensión. Las autoridades recomiendan a los jubilados que consideren cuidadosamente las condiciones y los requisitos antes de decidir volver a trabajar. Además, es aconsejable buscar asesoramiento legal o financiero para asegurarse de que todas las normativas se cumplan adecuadamente y para evitar cualquier inconveniente que pueda surgir. En resumen, aunque reincorporarse al trabajo es posible para los jubilados del IMSS, hacerlo sin perder la pensión requiere cumplir con una serie de condiciones y realizar la transición con cuidado. De esta manera,
Los jubilados pueden asegurar un ingreso adicional mientras mantienen su derecho a la pensión mensual. De todas formas, existen algunos requisitos a tener en cuenta para poder volver al mundo del trabajo y no perder el pago de la pensión mensual. Jubilados. Como volver a trabajar sin perder el pago de la pensión. En México los adultos mayores pueden reincorporarse a las actividades laborales de manera legal una vez que se hayan retirado. Sin embargo, si no tienen en cuenta ciertos recaudos puede ser que les sea quitada su pensión. Para evitarlo, la Ley Federal del Trabajo establece que deberán prestar sus servicios a través del sistema de honorarios. De esta manera no hay un vínculo de dependencia con la empresa, sino solo una relación comercial donde se intercambian actividades laborales por dinero. En esta modalidad de contratación, el trabajo es subordinado, quienes prestan sus servicios lo hacen de manera independiente. Por su labor no reciben un salario sino un pago por honorarios. Quienes hayan recibido su pensión bajo la Ley 73 del IMSS, pueden recibir un monto insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo que una opción para recibir un ingreso extra es retomar la actividad laboral. Para que los jubilados puedan volver a trabajar sin perder el pago de la pensión, deberán cumplir estos requisitos. No pueden ocupar el mismo puesto de trabajo. Al reincorporarse a la vida laboral, no es posible hacerlo al mismo puesto de trabajo con el que se cotizó antes de la baja ante el IMSS previo a la jubilación. Debe pasar un tiempo desde la jubilación. Es necesario dejar pasar un periodo de al menos 6 meses, comprendidos entre la entrega de la resolución de pensión y el inicio de una actividad laboral formal, es decir, un trabajo remunerado dado de alta ante el IMSS. El salario será 50% menor al último que se percibía. Las cuotas por maternidad, invalidez y vida ya están debidamente cubiertas por tu pensión, por lo que no se te deberán descontar de tu salario. Ya no cotizará de nuevo bajo la Ley 73 del IMSS, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley del IMSS. Gracias a las leyes de seguridad social, los mexicanos tienen derecho a recibir una pensión mensual una vez que se retiren de sus actividades laborales. Sin embargo, existen casos en los que los jubilados pueden perder este beneficio si no se tienen en cuenta algunos recaudos. Los pensionados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS pueden perder el pago de su pensión en caso de decidir reincorporarse al mercado laboral. Si la institución detecta la percepción de un salario, el adulto mayor será dado de baja del cobro de su manutención, derecho a pensión y riesgos de perderla. En México, gracias a las leyes de seguridad social, los ciudadanos tienen derecho a recibir una pensión mensual una vez que se retiran de sus actividades laborales. No obstante, existen ciertas situaciones en las que los jubilados pueden perder este beneficio si no toman las precauciones necesarias. Este es un aspecto crítico a considerar para aquellos pensionados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. Riesgo de perder la pensión al volver a trabajar. Una de las principales razones por las que los pensionados del IMSS pueden perder su pensión es si deciden reincorporarse al mercado laboral. Si la institución detecta que el pensionado está recibiendo un salario, el adulto mayor puede ser dado de baja del cobro de su manutención. Esto se debe a que la percepción de un salario puede considerarse como una señal de que el individuo ha vuelto a ser económicamente activo, lo cual puede invalidar su estatus de jubilado bajo las normas actuales del IMSS. Requisitos para volver a trabajar sin perder la pensión. A pesar de estos riesgos, existen ciertos requisitos que, si se cumplen, permiten a los jubilados reincorporarse al mundo laboral sin perder su pensión. La Ley Federal del Trabajo establece que los adultos mayores pueden volver a trabajar de manera legal una vez retirados, siempre y cuando lo hagan bajo ciertos términos, modalidad de honorarios. Para evitar la pérdida de la pensión, la ley estipula que los jubilados deben prestar sus servicios a través del sistema de honorarios. En esta modalidad de contratación, no existe un vínculo de dependencia con la empresa, sino una relación comercial en la cual se intercambian servicios laborales por dinero. Este trabajo es considerado independiente, y los pagos recibidos se denominan honorarios en lugar de salario. Requisitos específicos para reincorporarse al trabajo. Para que los jubilados puedan regresar al trabajo sin perder su pensión, deben cumplir con los siguientes requisitos específicos. 1. No ocupar el mismo puesto de trabajo.
Los jubilados que deciden reincorporarse al mercado laboral no pueden hacerlo en el mismo puesto de trabajo en el que cotizaron antes de jubilarse. Esto significa que deben buscar una nueva posición que no esté relacionada directamente con su anterior empleo. 2. Tiempo mínimo desde la jubilación. Es obligatorio dejar pasar un periodo de al menos 6 meses entre la fecha de la resolución de la pensión y el inicio de una nueva actividad laboral formal. Este tiempo permite una clara distinción entre el periodo de jubilación y el nuevo empleo. 3. Salario menor al 50% del último percibido. El nuevo salario debe ser al menos un 50% menor al último salario percibido antes de la jubilación. Además, las cuotas por maternidad, invalidez y vida ya están cubiertas por la pensión, por lo que no se deben descontar nuevamente del salario. 4. No volver a cotizar bajo la Ley 73 del IMSS. Según el artículo 196 de la Ley del IMSS, una vez reincorporado al trabajo, el jubilado no debe volver a cotizar bajo la Ley 73 del IMSS. Esto significa que cualquier nueva cotización debe realizarse bajo un régimen diferente. Consideraciones finales. Para aquellos jubilados que recibieron su pensión bajo la Ley 73 del IMSS, puede resultar insuficiente para cubrir todas sus necesidades